que hay, y es muy evidente, hay unos tratados de la Comisión Europea. Y os voy a decir ahora por qué es importante saber que hay unos tratados. Porque hay dos principios importantísimos. El primero es el principio de subsidiariedad, que dice que la Comisión Europea actuará solo y exclusivamente en aquellos casos en los que no se pueda actuar a nivel regional, o local o nacional. Y ese principio es muy importante porque eso es lo primero que nos tenemos que preguntar con la idea inicial que nosotros podemos tener de preguntar. Porque si no cubre eso, si eso se puede resolver a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, no va a ser un proyecto europeo. Y otro principio es el de la proporcionalidad, que dice que actuará siempre y cuando pueda añadir valor que entre todos podamos llegar más lejos. Entonces, todo eso configura lo que es el... Ah, ya está. ¿Os importa que me siente? De ese tratado, la Comisión Europea funciona así. Plurianualmente, cada 7 años, hace un análisis de cuál es el dinero del que va a disponer, qué ingresos va a tener y cómo se lo va a gastar en los próximos 7 años. Son los programas plurianuales de la Comisión Europea. Es muy importante porque ahí están todos los fondos europeos que van a acompañar a los diferentes programas europeos. O sea, ahí está el primer análisis que podemos hacer de a qué va a dedicar su dinero la Comisión Europea. Y eso significa que también plurianualmente se van a revisar todos los programas europeos. Programas europeos son el programa LIFE, el programa de investigación y desarrollo que se llama Horizonte Europa, los programas de cohesión, los programas de desarrollo regional, o sea, todos los programas de salud, todos los programas. Entonces, en esas revisiones, lo que sí nos van a decir es cuáles son los objetivos que tiene cada uno de los programas y qué es lo que quieren conseguir. Y van a ser muy concretos, además. Bueno, parece que son generales porque luego se van describiendo más en detalle con las propias convocatorias. Eso es muy importante porque ya vamos a saber de antemano por dónde van a ir los tiros. Entonces, de esas revisiones, de esos programas europeos, para que esos objetivos que tiene la Comisión Europea, que siempre van a ser, de alguna forma, van a cubrir algunas necesidades que va a haber a nivel europeo, van a aportar una parte económica que son los fondos europeos. Y parte de esos fondos europeos la forma de repartir esos fondos es a través de proyectos que estén alineados con los objetivos europeos y con esas necesidades que están planteadas en los programas. O si no, otra gran parte de esos fondos van a ir destinados a los Estados miembros para que los repartan en su país, pero también cumpliendo los mismos objetivos. Un ejemplo clarísimo son las ayudas de Next Generation Europe, que nos hemos beneficiado muchísimo después de la pandemia del COVID. Entonces funciona así. Entonces, si queremos información de si nuestra idea inicial puede encajar ahí, tenemos que ir buscando en esa malla, en esa red enorme de información de la Comisión Europea, por dónde van los tiros de la Comisión Europea para saber si nuestra idea está bien enfocada. Y así nos podemos adelantar en el tiempo, porque una vez que sale la convocatoria, estos proyectos europeos están sujetos a convocatorias, algunas son anuales, otras son bianuales, unas son en una fase, o sea, hay mucha variedad dentro de los programas, ¿vale? Algunos programas tienen convocatorias anuales, como por ejemplo el programa LIFE, pero siempre va a haber cambios, porque la Unión Europea es un ente muy dinámico, hay mucho movimiento, de ahí también la dificultad de mantenerse al día de qué es lo que está pasando en Europa para saber por dónde van a ir los tiros, pero es una visión muy estratégica de por dónde puedes enfocar tus actuaciones a nivel de administración y afectar, y utilizar para poder tomar decisiones que estén alineadas con eso, que son las que van a ser, que luego de ahí ya va a llegar la financiación, va a llegar y muchas más cosas. No, yo paso aquí, pero tengo que pasar aquí. Solo para que sepáis lo complejo que puede ser este tema la Comisión Europea está formada por 33 direcciones generales, 6 agencias ejecutivas
y 17 departamentos. Y además pueden estar descentralizados. Estas son todas las agencias y los departamentos, y sí, todas las agencias que hay y organismos que hay en la Comisión Europea. Entonces, por ejemplo, CINEA, que nosotros sí lo conocemos, es una agencia europea que se encarga de gestionar y de financiar todos los proyectos de investigación y desarrollo, del programa LIFE y un montón de programas, porque están intentando centralizar. Como llevo muchos años trabajando en esto, he visto cómo ha ido progresando. Entonces, la tendencia es que todo se vaya pareciendo más y que se vaya unificando. Entonces, hace 3 o 4 programas, el programa LIFE era muy distinto a lo que era ahora. No en cuanto a objetivos, pero sí en cuanto a forma de presentar las propuestas. Entonces, hemos tenido que ir cambiando de plataformas para preparar las propuestas, no sé, y trabajar con Europa es eso, es estar sujeto a cambios. Entonces, bueno, tendremos que estar preparados a eso. Este es el horizonte temporal actual. Tenemos proyectos que están en marcha anteriores al 2021, que es cuando realmente el periodo financiero en el que estamos ahora es 2021-2027. Hay proyectos en marcha, por ejemplo, el proyecto LIFE de Día de la Plata está en marcha, es un proyecto de la convocatoria de 2019. Y hay un programa de trabajo de cada programa, un plan de trabajo de cada programa que suele cubrir 2 o 3 años. Ahora mismo hay uno publicado por la Comisión que es del 2021 al 2024. Y después publicarán el de 2025 a 2027. Y es muy importante porque ahí están especificando detalladamente qué objetivos, qué metas concretas tienen y tú puedes saber qué es lo que se va a financiar. Por lo tanto, nuestras ideas tienen que ir enfocadas ahí. Porque las convocatorias que vayan a ir surgiendo anualmente van a estar cubriendo esas necesidades. Habrá algunos objetivos en las convocatorias, habrá algunos epígrafes de la convocatoria que son los topics, las claves que quieren financiar, que son como más generales y otros que son muy concretos. Eso, por ejemplo, en programas de investigación se ve que siempre hay una batería de propuestas o de topics que son muy concretos, con una financiación que puede ser X, y esas normalmente es porque la comisión sabe muy bien lo que quiere. Entonces, es para proyectos que ya... Ahí el lobby funciona muy bien porque la Comisión Europea necesita del lobby para poder sacar sus programas y sus convocatorias, porque necesita saber lo que Europa necesita. O sea, es verdad que para nosotros en España el lobby parece que tiene una connotación peyorativa, pero en Europa es una forma de comunicar a la Comisión Europea lo que está necesitando cada uno de los países, cada región, etc. Por lo tanto, el lobby es una cosa que... Entonces, hay proyectos que están asociados a ese lobby. En el momento en el que participas en un proyecto europeo, se abre una puerta de participar de esos grupos de lobby, porque están organizados. Por lo tanto, también es la oportunidad de formar parte del futuro de Europa. Esa es una cosa que, bueno, te das cuenta, cuando acabas el proyecto, te das cuenta perfectamente, porque durante el proyecto has estado intentando sacar adelante todos los compromisos que habías adquirido con la propia comisión en la propuesta, y luego te das cuenta que sí que hay un paso sustancial importante, porque para la Comisión Europea sus proyectos aprobados, los ganadores, son proyectos mimados por la Comisión. Entonces, saben que ahí se están haciendo cosas que están en el umbral de su conocimiento. Y por lo tanto, ese conocimiento es el que realmente la Comisión quiere adquirir para poder seguir gestionando o planificando estratégicamente el destino de estos fondos plurianuales enfocados a las necesidades de todos los países y de todas las regiones. Hay varias formas de participar de los fondos europeos o de los programas europeos. A través de los fondos que están gestionados por los Estados miembros. Por ejemplo, los Next Generation, el FEDER, el Fondo Social Europeo, la Política Agraria Común, que lleva años y años, que están gestionados por los propios Estados miembros. Pero no olvidemos que son fondos europeos, por lo tanto, los objetivos que tienen los diferentes países que gestionan estos fondos siempre van a estar alineados con los objetivos
O sea, tienen que estar alineados con los objetivos europeos. Por lo tanto, todos los Next Generation, que se ha visto muy bien porque los formatos han sido, el nivel de exigencia o los requisitos son muy parecidos, los Estados miembros tienen que reportar a Europa sobre el destino de esos fondos europeos de Next Generation. Pasa lo mismo con el FEDER, con el Fondo Social Europeo, con todos. Por lo tanto, van a tener las mismas necesidades, con los mismos objetivos. Luego están los programas por ejemplo, y todos los programas del CEDETI, por ejemplo, que lleva trabajando muchos años en investigación e innovación. Al principio era solamente investigación, pero ya desde hace tres programas, incluyeron la innovación. Y eso es muy importante, porque en la innovación está también la demostración, que es donde la investigación básica está en las universidades. Eso tiene sus pros y sus contras para participar en un proyecto como el nuestro, que es de demostración. Y las universidades asumen riesgos muy altos en cuanto a tecnología, por ejemplo, que luego a lo mejor no van a funcionar bien, y en un proyecto de demostración hay que tener cuidado de que lo que se vaya a hacer sí que pueda tener un desarrollo posterior. Entonces hay que controlar un poco eso, porque pueden aplicar tecnologías porque en las universidades la Comisión sabe que la investigación produce resultados fallidos, y no pasa nada, porque de esos resultados fallidos también luego puede haber éxitos importantes. Entonces, pero un proyecto de demostración es algo que tú estás haciendo para ponerlo en práctica. Estás probando y demostrando que algo que crees, y tu objetivo es ponerlo en práctica cuando se acabe el proyecto. Eso se ve muy claro, por ejemplo, en las empresas. Las empresas privadas que participan de los proyectos europeos lo que buscan es la tecnología que se desarrolla, y evidentemente quieren poder ponerla en el mercado lo antes posible. Entonces están en un punto muy diferente de ese desarrollo, de esa tecnología que se está probando. Entonces sí quieren resultados y no quieren asumir el riesgo de resultados fallidos. Luego, se puede participar a través de programas gestionados directamente por la Comisión Europea. Y esos son en los que, ese es el programa LIFE, es uno de estos programas que se gestiona directamente desde la Comisión. Y en esos proyectos, en esos programas es donde yo soy experta. O sea, porque a mí me gusta trabajar directamente con la Comisión, me gusta estar en el umbral del conocimiento y saber lo que se va a hacer dentro de los próximos 7 años aquí, etc. Y hay otras formas de participación también, como por ejemplo los préstamos del Banco Europeo de Inversión, las licitaciones europeas, que hay grandes consorcios en Europa trabajando para la Comisión Europea. Hay empresas europeas que buscan empresas nacionales que quieran formar parte de las empresas europeas. O sea, es un gran mundo el tema europeo. Pero en este seminario nos vamos a centrar en esto, los programas gestionados directamente por la Comisión Europea. Que ya sabemos que va a haber una serie de requisitos por cómo es la Comisión Europea. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? A ver, por ejemplo, proyectos europeos son el programa LIFE, Horizonte Europa, Interreg, que imagino que ya os sonarán. Y financiados por la Unión Europea, por ejemplo, el programa EUSI, que ha tenido el patronato, tiene un par de proyectos ahí muy interesantes, los Next Generation, los ARPAC, el FEDER. Bueno, esto ya os lo he comentado. ¿Qué tienen en común? Entonces, hay tres tipos de proyectos. Proyectos europeos gestionados directamente por la Comisión, proyectos financiados con fondos europeos gestionados por los organismos nacionales y otro tipo de proyectos. Vale. Entonces, ¿qué tienen en común los dos? O sea, los proyectos que se gestionan en la Comisión con los que tienen fondos europeos, que tienen, primero, alcance europeo, o sea, que tienen que estar enmarcados en lo que os he empezado a decir, que son esos objetivos a nivel de programa, a nivel de programa plurianual, etc. Generalmente, y digo generalmente porque no siempre, son consorciados, es decir, hay diferentes socios que se agrupan para sacar adelante la idea de proyecto o que quieren ejecutar. Un consorcio es como un equipo de trabajo con el que puede ser grande o pequeño. Por ejemplo, el programa LIFE puede presentarse directamente por un único socio.
pero mejora si hay un consorcio que trabaja en la ejecución del programa, del proyecto. Entonces, ¿qué socios son importantes? Aquellos que la parte técnica que queramos ejecutar necesite el proyecto. O sea, no se trata de, por ejemplo, el programa LIFE era un programa que hasta el programa anterior decía que preferían consorcios pequeños que consorcios grandes. Entonces, ¿qué tienen de bueno los consorcios pequeños? Que son más fáciles de gestionar. Y el reparto económico, o sea, no es lo mismo tener un proyecto LIFE de 3 millones de euros con 20 socios que tener un proyecto LIFE de 3 millones de euros con 4 socios. O sea, la cofinanciación europea siempre va a ser más interesante si el consorcio es más pequeño, porque si no se diluye eso. Entonces, y por otro lado, hay una tendencia ahora, se ven en los proyectos aprobados, proyectos con consorcios muy grandes, pero eso es una herencia de los proyectos de investigación, de los Horizonte Europa y Horizonte 2020. Porque ahí sí que en ese programa se exige la participación mínima de 3 estados diferentes, de 3 socios que sean por lo menos de 3 estados diferentes. Y ahí la investigación normalmente lleva asociada también una demostración a nivel europeo. La Comisión Europea es consciente que a nivel de investigación, cuanto más se comparta el conocimiento, más beneficios van a tener todos los países miembros. El programa LIFE es un programa que financia buenas prácticas, que financia proyectos de demostración y proyectos de innovación. Por lo tanto, y además dice claramente que no financia investigación, a no ser que demostremos a la Comisión en la propuesta que realmente sí se necesita esa pequeñita parte de investigación, porque no está y porque la vas a necesitar para implantar después el resto de las acciones del proyecto. Entonces, el consorcio es un ente muy particular porque son socios de pleno derecho con sus obligaciones y también con sus derechos dentro del consorcio en la ejecución del proyecto. Suelen ser proyectos de demostración, de investigación, etc. Y eso significa que tienen más riesgo y la Comisión es consciente de ello porque si están en el umbral del conocimiento y están haciendo cosas que están en la vanguardia de esos programas, lógicamente asume que las cosas no pueden salir bien. Otra cosa muy importante es que son a largo plazo. O sea, 3 o 4 años son proyectos súper interesantes para poder llegar a resultados interesantes. Luego, son proyectos que se negocian directamente con la Comisión Europea. ¿Vale? Y aunque en el programa LIFE, por ejemplo, se pueden presentar propuestas en el idioma de cada uno de los países, eso yo creo que se va a acabar pronto, porque en Horizonte Europa todas las propuestas se presentan en inglés. Y además cada vez hay más cosas que se presentan en inglés. Por ejemplo, en los proyectos, en el programa LIFE, en las convocatorias del programa LIFE, que hay 2 partes, o sea, una primera parte que es el Concept Note, que es como un resumen, que es donde está toda la motivación, toda esa parte que os he dicho que tiene que tener componente europeo, que tiene que ser de demostración todo eso tiene que ser en inglés obligatoriamente. Y luego la propuesta entera, después en la fase 2, una vez que se pasa la primera fase, puede presentarse. Pero la tendencia es a que se presenten en inglés. ¿Vale? Y esto es un hándicap para nosotros, porque nosotros, es verdad que siempre, para todos nosotros, es más difícil trabajar en inglés que trabajar en español. En Horizonte Europa o en los programas de investigación, como hay 3 países miembros mínimo que tienen que formar parte del consorcio, lógicamente el idioma de comunicación se exige que sea en inglés. Pero en nuestro caso, nosotros, por ejemplo, hemos presentado la propuesta en español, pues porque los socios son todos españoles y, lógicamente, nos vamos a manejar en español. Entonces, no hemos tenido problema. Pero luego es verdad que nos piden los informes ya todos siempre en inglés y, o sea, que la comunicación con ellos siempre es en inglés. ¿Vale? Y eso hace más difícil el tema. Hola, muy buenas. Vale, entonces, de esas ideas iniciales que me imagino que vosotros tenéis para preparar vuestras propuestas,
tienen que pasar a ser ideas europeas, ideas de proyecto europeo y además idea de proyecto europeo ganador, porque el esfuerzo de preparar una propuesta es grandísimo. Por lo tanto, merece la pena si vamos a por todas, a ganar. Entonces, el planteamiento de un proyecto europeo es ir a ganar. Es muy difícil, si no vas con ese espíritu y con ese objetivo, acercarte a ganar un proyecto. Entonces, por lo menos es cubrirlo todo para que los mínimos que se exigen se cumplan, o sea, tenerlos, y luego además que compitan muy bien a ese nivel que no sabes qué otras propuestas se van a presentar, pero que ya sabes que las que pasen del límite van a ser todas. Entonces, esta maduración de la idea es muy importante hacerla con estos programas iniciales y con estos programas de trabajo del programa, etc. ¿Vale? Entonces, es muy importante manejarse y hacer que esa idea vaya madurando. En los proyectos de investigación que se trabaja mucho de forma asociada en la fase de propuesta, aunque es verdad que cada vez se trabaja menos porque se necesita más tiempo preparar una propuesta con muchos socios en los que todos participen activamente. Es más fácil liderar una propuesta sabiendo lo que quieres, teniendo la idea de proyecto y buscando a los socios que se necesitan para poder implantarlo después. Bueno, pues se estima que se necesitan 6 meses para preparar una propuesta. Entonces, pensad que son tiempos largos que no nos va a dar la convocatoria, porque la convocatoria normalmente, las de Horizonte Europa son más cortas aún, y pues hay de todo. Hay algunas más largas, otras más cortas, algunas están abiertas todo el año, otras son anuales, pero pensemos que nos van a dar 3 meses para poder preparar la propuesta. Por lo tanto, cuanto más maduras tengamos las ideas, luego voy a decir cómo se pueden madurar esas ideas, pues mejor. Y luego habrá que esperar a la convocatoria, que es cuando van a venir las reglas del juego. O sea, ya nos han adelantado algunas, pero las reglas del juego exactas van a venir en la convocatoria. Cuando se abre la convocatoria y hay unos documentos que se llaman las guías de preparación de esa propuesta, de propuestas para esa convocatoria concreta, que nos van a decir exactamente qué es lo que están buscando. Y realmente todo es importante. Por lo tanto, hay que leer bien eso y hay que enfocar tu idea y tu propuesta con lo que la convocatoria quiere. Todo eso, una vez que se abre la convocatoria, hay que preparar la propuesta, que se preparan siempre en plataformas digitales. Y después de preparar la propuesta con la fecha tope que aparece en la convocatoria, pero la comisión ya está adelantando esas fechas y además, bueno, normalmente se cumplen. O sea, son las convocatorias anuales, no hay sorpresas. Ahora, en abril del año que viene, se abrirá la nueva convocatoria 2024 del programa. Una vez que se ha cerrado la propuesta, que se ha cerrado la convocatoria y se ha entregado la propuesta, entramos en la fase de evaluación. Cuando se acabe la fase de evaluación, llega el acuerdo de subvención, la firma del acuerdo con la comisión de que el líder, único responsable ante la comisión de todo el proyecto, independientemente de los socios que haya, y además con el único interlocutor que quiere tener la comisión durante la ejecución del proyecto, va a firmar ese acuerdo de subvención. Y bueno, en esta fase de evaluación, que sepáis que la evaluación de cada una de las propuestas la realizan 3 evaluadores externos diferentes y luego consensúan los resultados de esa evaluación para llegar a una opinión o una evaluación consensuada entre los 3 de la evaluación de esa propuesta. Porque el objetivo de la comisión es que sea lo más transparente posible y lo más independiente posible la evaluación. Pensad que, bueno, ya han pasado 23 años, pero en el año 2000 dimitió toda la comisión, todos los comisarios, de forma colegiada, por un tema de fraude y hay un antes y un después, que cuando se montó y se organizó la Oficina contra el Fraude que está en Lisboa, y es que es imposible ahora entrar en la parte de evaluación hasta que está cerrada la evaluación. Después la comisión, ya en este caso Finea, se pone en contacto con los socios y dice, oye, pues mira, tenéis que mejorar esto, o hay que cambiar esto, o tal. Cuando se empiezan a recibir esas notificaciones ya es muy buena señal. Pero no significa que todas que se vaya a aprobar. Y de hecho,
advierten, cuidado, que no significa que el proyecto esté aprobado todavía, porque depende de todos los importes económicos del resto de los proyectos que ya están negociándose los acuerdos, que el presupuesto que hay para esa convocatoria, que ese sí está definido en la propia convocatoria, llegue hasta donde cubra el presupuesto. Vale. Suele pasar a veces que como hay devoluciones de dinero que no son por proyectos que no se han ejecutado y cosas dinero que la comisión no acaba de pagar en sus proyectos anteriores, puede pasar que si estás muy cerca del corte, al final te llamen y te digan, oye, que al final habéis entrado y es un proyecto aprobado. Bueno, eso es de máxima alegría, porque es muy decepcionante que te digan que una propuesta no está aprobada. Y que está bien, que ha pasado los mínimos, pero que finalmente no se ha podido aprobar. Porque es como si tuvieras el caramelo ahí, pero hay que tener muy claro que hasta que la comisión no te mande el acuerdo de subvención, y yo diría, hasta que no firmes el acuerdo de subvención, no hay proyecto aprobado. Vale. Bueno, entonces, los temas. Yo me imagino que venís de diferentes departamentos con diferentes temáticas. Entonces, ¿cómo saber si nuestro tema encaja y qué hay de nuestro tema a nivel europeo que nos permita hacer que esa idea que nosotros tenemos se convierta en un proyecto ganador? Entonces, eso es alinear nuestra idea con las prioridades europeas. Eso es darle alcance europeo al proyecto. Entonces, de las políticas europeas, que son esas políticas estratégicas, esos programas estratégicos que se van negociando, o sea, de las políticas que están en lo que es las actas de constitución de la Comisión, las reuniones que hacen en el Consejo de la Unión Europea, o sea, las actas que publica el Parlamento, se ve un poco cuáles son las políticas. Pues está la política de medio ambiente, o sea, ya tenemos publicado el European Green Deal desde el año 2018, ¿no? Creo que es nuestra nueva comisaria. Ya sabemos qué es lo que está buscando la Comisión de Medio Ambiente. Es un documento pequeño y sabes muy bien por dónde van los tiros. Está la política energética, la política de I+D, la política de empleo, la política de agricultura, etcétera, etcétera. Y hay muchísimas. Vale. Entonces, nuestra idea encajará en una política o otra. Por eso el medio ambiente es muy agradecido a ese nivel porque es muy horizontal con todas el resto de políticas. De estas políticas después están los programas de financiación y los programas son programa LIFE, que ya tiene sus características más porque hay un programa ambiental de medio ambiente plurianual que tiene más cosas que el programa LIFE, porque LIFE es un fondo europeo articulado en forma de programa. Está Horizonte Europa, está Interreg, está EU for Citizens, el FEDER, el Fondo Social Europeo, y luego están las convocatorias concretas. Y aquí es lo que os quería decir, que hay algunas. Estas convocatorias van a estar definidas en el programa de trabajo, ¿vale? Que suele ser de 2 o 3 años. De esos 7 años del programa plurianual, del Fondo LIFE, que tiene su reglamento que se aplica de forma directa en todos los Estados miembros, ya tenemos además un programa de trabajo de 2 o 3 años y ahí sí que están las convocatorias, podemos ver las convocatorias que va a haber, qué plazos va a haber, etc. En algunos programas está más detallado y en otros menos. Entonces, por eso sabemos que el programa LIFE va a ser la convocatoria anual. Otras son bianuales, algunas están abiertas, algunas tienen una fase y otras tienen 2. O sea, hay un abanico la casuística es muy grande aquí. Por eso, sabiendo cuál es nuestra idea, en qué política europea encaja, en qué programa podría subvencionarse, podemos saber un poco, podemos prever cuándo se va a abrir la convocatoria. Que sabemos que va a ser. Entonces, una vez que sabiendo esto, para mí, ¿cuáles son las claves del éxito de participar en Europa? Primero, que esas ideas sean buenas y que tengan esos valores europeos. Eso es imprescindible. Segundo,
que encaje muy bien con las prioridades de la convocatoria, porque aunque la idea sea buena y encaje en la política y encaje en el programa, puede ser que en esa convocatoria el tema nuestro concreto no sea un tema prioritario de esa convocatoria. Entonces no vamos a hacer el esfuerzo si no vemos ese encaje perfecto. Puede pasar que nuestra idea pueda encajar en varias cosas. Tendremos que decidir dónde aportamos más valor, cuál es el máximo presupuesto, que puede ser que la línea de corte se quede más abajo o más arriba. Es un poco ese punto, esa parte estratégica, ¿no? Que encaje perfectamente en las prioridades de la convocatoria, porque además, si encaja en varias, tiene un valor añadido, que son las sinergias entre las diferentes topics o prioridades de esa convocatoria y de ese programa. Y eso es bienvenido. Y luego, presentar muy bien las propuestas. O sea, ir a ganar. A veces pasa que cuando, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, ¿no? Que cuando uno no tiene que invertir su capital, o sea, no le dedica el tiempo necesario para poder preparar bien una propuesta. O no le dedica el dinero suficiente como para que alguien que puede ir más rápido te alinee esa idea con estas prioridades, que sea una buena idea como los europeos y que encaje en las prioridades de la convocatoria. Eso es un poco ir como, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Que sea a veces, ya cada vez menos, porque cada vez se presentan más empresas a ayudas más de ámbito regional, por ejemplo. Nos vamos a probar a ver si nos llega. Aquí eso no funciona. Aquí ir a probar es no ganar la propuesta, seguro, segurísimo. Por lo tanto, hay que ir a ganar. Es una idea que yo la tengo clarísima. De hecho, cuando el patronato me pidió que les ayudara a preparar esta propuesta, es lo primero que hice. Dije, bueno, es que yo no puedo hacer el esfuerzo si esto no se va a ganar. Entonces, eso me permite ser muy honesta con la evaluación de la idea. Yo siempre voy a apostar todo si veo que la idea es ganadora. Pero si no, voy a decir, pues igual hay otra convocatoria que es más interesante, o igual hay otro programa que es más interesante, o igual este año que se ha abierto la convocatoria el topic no es prioritario. Y eso es siempre arriesgarte más, porque en las propuestas hablan claramente de que se van a priorizar los proyectos que encajen con los topics prioritarios. Saben que hay otras prioridades a nivel de política de medio ambiente, por ejemplo, pero que en esa convocatoria se va a priorizar. Y como cada vez se presentan, ya desde hace años, se presentan muchas propuestas, es muy fácil que entre esas haya muchas buenas, bien presentadas y bien alineadas con la convocatoria que nos dejen atrás en esa lista de proyectos prioritarios, ¿no? O mejores proyectos. Vale. Por aclarar un poco lo que es el alcance europeo, que ya hemos visto que tiene que encajar en esas prioridades, ¿no? El tema dónde está. Bueno, que se resuelva mejor, aquí está el principio de subsidiariedad, que se resuelva mejor a nivel europeo que a nivel nacional, regional o local. Primero el tema. El tema del medio ambiente es un tema que afecta a todos los países europeos, por lo tanto es un tema europeo. El tema de la salud. El tema de la salud es un tema europeo. El tema del envejecimiento de la población. Eso es un tema con alcance europeo. El tema de todos los temas de investigación son temas de alcance europeo. Pero, por ejemplo, es que no se me ocurre algún proyecto así más pequeño que vaya a resolver una necesidad concreta que además no sea pionera, pues eso es mejor buscar una ayuda a nivel regional o local. Son proyectos. Oye, si queréis preguntarme algo, me decís, ¿eh? Son proyectos de investigación y o innovación, y pongo los y o porque pueden ser de investigación que incorporen la innovación, o pueden ser de innovación y que también sean de demostración. Pueden ser buenas prácticas, pero lo ponen claramente en cada una de las convocatorias, ¿vale? Por ejemplo, los proyectos de LIFE del cambio climático incorporan las buenas prácticas como posibles prácticas de financiación, pero en la línea de LIFE medio ambiente no están las buenas prácticas, solamente tienen que ser proyectos de demostración o de innovación. O
proyectos que estén muy cerca del mercado. Esto está muy orientado hacia las empresas, porque van a ser las empresas las que pongan en los mercados el producto. Y aquí tienen una serie de requisitos especiales que es muy interesante porque es de todo lo que se investiga en Europa, son las empresas las que pueden sacar los productos y hacer que esos resultados de la investigación se pongan a disposición de todos los países europeos. Tienen que estar alineados con las prioridades de las políticas. O sea, y la pregunta es, ¿qué problema hay en Europa? Porque tienen que ayudar a resolver problemas europeos. Pues si, por mucho que afecte a toda Europa, si no hay un problema con ese tema, volvemos otra vez al principio de subsidiariedad. O sea, si no hay un problema, si nuestro proyecto no resuelve algún problema, y eso es encajar el alcance europeo de la idea para que sea un proyecto europeo. Y luego que son, pues eso, que son compartidos o consorciados, que pueden ser nacionales o internacionales, y que los resultados que se obtengan en el proyecto sean transferibles y replicables a nivel europeo. Y de hecho nos van a pedir que les digamos cómo vamos a hacer nuestros resultados transferibles y replicables. Y estas cosas son comunes para cualquier programa europeo. Las prioridades a 2025. Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea en el 2019, ella lo primero que hizo fue aprobar un pacto verde europeo. En ese pacto verde están contenidas todas las soluciones a los problemas de medio ambiente que tiene Europa. Y lo puso prioritario. Para ella, en esas prioridades de la Comisión, es prioritario crear una economía que funcione en pro de las personas. Por lo tanto, tiene que ayudar a que las personas mejoren la problemática que tienen. Entre otras cosas, por ejemplo, el tema del envejecimiento. Es un tema clarísimo a nivel europeo. Otra de las prioridades es crear una Europa adaptada a la era digital. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de tecnología. Entonces, si una de las prioridades es esta, vamos a ver en nuestro proyecto cómo podemos incorporar, porque además va a fortalecer el proyecto, no solamente para que se gane, sino porque va a fortalecer, si lo dicen es porque esa adaptación a la era digital es una evidencia y la Comisión Europea lo que quiere es que Europa esté entre las primeras potencias que se adaptan digitalmente, porque si no pierde el tren de la competitividad con países como Estados Unidos, con China o con Japón. Pero ahora China es el gran enemigo y ellos van avanzando muchísimo. Por lo tanto, lo que no quiere Europa con estas prioridades de la Comisión Europea es que se quede rezagada. Entonces, a ver, la protección de nuestro estilo de vida europeo. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema de la inmigración y los cambios que se están produciendo en Europa con todos los éxodos migratorios. Cada una de estas prioridades están descritas en la Comisión Europea. Entonces, ahí es donde podemos encontrar cómo nuestro proyecto, nuestra idea de proyecto puede cubrir esas prioridades, que luego en la propuesta lo vamos a explicitar para que el evaluador de la propuesta pueda ver. El evaluador de la propuesta tiene clarísimo estas prioridades, está evaluando esto, el encaje de nuestra idea, de nuestro proyecto con esto. Por lo tanto, le vamos a mostrar a la comisión, cuando redactemos la propuesta, cómo estamos alineándonos con las prioridades de la Comisión y las prioridades de Europa. Eso es preparar una propuesta europea. Busca una Europa más fuerte en el mundo. Habla de toda la representación en Europa en los conflictos mundiales y un nuevo impulso a la democracia europea. Sobre todo porque crece el euroescepticismo en algunos países en Europa, entre ellos Gran Bretaña, que ha dejado de ser Unión Europea y era uno de los países era de los países que estaba recibiendo fondos, o sea que se le compensaba la diferencia entre lo que contribuía y lo que recibía. Es el único caso que hay en Europa, porque eso va en contra de esos principios europeos, ¿no? Pero bueno, estos son los peligros de Europa, los problemas que tiene Europa, y aquí están descritos, sintetizados en 6 puntos exclusivamente. Por lo tanto, ya sabemos hacia dónde vamos. Cada uno de ellos es muy extenso, sí.
Entonces, por ejemplo, la Comisión Europea, lo que se decía al principio, que es una página súper interesante, pensad que tenéis ordenados, actualmente es una página de la Comisión Europea, puedes buscar por temas. Pues ya tienes como la primera, o sea, ya sabes cómo puedes, qué es lo que tienes que buscar dentro de la Comisión. O sea, la Comisión Europea hace su página web con la idea de dar claridad y de que nos sirvan a la mayoría de la población y a los órganos gestores y a los países y regiones, etc., a todos. Por lo tanto, hay muchos cambios en la página web intentando simplificar esa búsqueda y la cantidad de información que diariamente se genera a nivel europeo. La verdad es que es una página web que es sorprendente cómo puedes acabar encontrando cosas que están relacionadas, que te pueden servir y que todo esto te va a servir para la propuesta. No sé si me imagino que si no es esta misma página, que seguro que han cambiado de formato, pero bueno, la idea es que por temas está. ¿Cómo pasar de esa idea inicial al proyecto ganador? A ver. Sí, sí. Entonces, ¿cómo madurar esa idea? El brainstorming es súper interesante para madurar esa idea. En un ayuntamiento tenéis una cosa muy importante, que es que de alguna forma todas las áreas temáticas están representadas en el ayuntamiento. Eso es estupendo. Y hay expertos que están trabajando en las diferentes áreas temáticas que pueden generar muchas sinergias a tu idea inicial. Vale. Entonces, esto se hace mucho cuando una empresa, por ejemplo, sabe que tiene cosas interesantes, pero no sabe muy bien cuál puede ser prioritaria, se hacen unos mapas de ideas. Y el brainstorming es una forma de transmitir las ideas y nosotros sí que extractamos de ahí lo que puede ser una idea europea y luego les damos unos valores y lo evaluamos en función de una serie de criterios para ver de todas las ideas que tienen, porque es muy frecuente que digan, no, esto ya lo habíamos pensado alguna vez que podríamos hacer, pues eso esa es la fase de idea. Entonces, como estamos madurando las ideas que tiene cada organismo en cuáles pueden ser ganadoras, un mapa de ideas europeas en una organización es muy interesante. Y luego de ahí se seleccionan las que tienen mayor potencial. De ser primero europeo, según el tema en qué programa, según el programa en qué convocatoria, si hay áreas prioritarias, antes de empezar a redactar la propuesta. Es muy interesante revisar otros proyectos, porque Europa no va a financiar cosas que ya están financiadas. O sea, no va a financiar ideas innovadoras que ya estén en otro proyecto. Por lo tanto, tendremos que saber lo que se ha hecho en Europa hasta ahora a nivel de proyecto. ¿Vale? Porque la innovación, el desarrollo, o sea, funciona a nivel de proyecto. Si no es donde realmente está lo más avanzado. Y para eso tiene la Comisión unas herramientas de búsqueda súper potentes e interesantes, que son las bases de datos de proyectos, que pueden ser generales, como Cordis, por ejemplo, o el portal de propuestas, tiene también una base de datos muy interesante para buscar proyectos, y luego cada programa también suele tener su propia base de datos de proyectos. Por lo tanto, por ejemplo, Cordis es más de investigación y desarrollo, y el portal de propuestas tiene todos los programas, y el programa LIFE tiene también su propio programa. Todavía no se sabe si se van a mantener los dos o no. Yo creo que se van a quedar centralizados en este macro portal de propuestas que hay. Y yo creo que van a ir un poco rezagados, porque las otras herramientas de búsqueda lo que buscaban es dar respuesta a las necesidades antes de que se organizara a nivel general. Entonces, daban respuesta a las necesidades por programa. Y luego, a ver, para madurar esta idea hay que, para hacer que esta idea sea ganadora, no tenemos que olvidar que hay una estructura propuesta por cada programa que hay que cumplir. Y hay una serie de cosas que hay que hacer obligatoriamente. Por ejemplo, todos los programas buscan que se haga difusión de los resultados de la implantación del proyecto. Por lo tanto, y además es obligatorio meter ahora se llaman paquetes de trabajo.
yo todavía les llamo acciones y subacciones, porque es que esto es, o sea, han cambiado ya en I+D, en Horizonte Europa y en Horizonte 2020, en los programas de investigación, ya les llamaban los paquetes de trabajo. Pero en LIFE seguían llamándoles acciones y subacciones, entonces, bueno, pues con algo me quedo. Pero bueno, son los paquetes de trabajo. Entonces, habrá uno obligatorio que tenga que ser de difusión, habrá otro obligatorio que tenga que ser de cómo se gestiona el proyecto, porque la comisión sabe que sí. Primero, la comisión quiere que los resultados se difundan y que estén disponibles para todos, principalmente los grupos de interés y para toda la ciudadanía. Y también quiere que el proyecto se gestione bien, quiere tener los mínimos problemas posibles con el proyecto. Y ya cuando empiezan las negociaciones con la propuesta y está ya en fase de aprobación, te van diciendo, oye, ¿no vas a necesitar más tiempo, por ejemplo? Entonces, porque para ellos es muy farragoso, en pro de esa transparencia de su gestión de los proyectos, es muy farragoso tienen que reunir comités, tienen que hacer levantar actas, etc. O sea, todo es muy transparente. Por lo tanto, prefieren que su trabajo esté más enfocado a avanzar en el programa, más que a resolver como propuestas que tendrían. Entonces, en la fase de negociación se resuelven cosas que la comisión ve que pueden ser de riesgo. Por ejemplo, esto es una clasificación de ideas. Se pueden clasificar por diferentes criterios. Y esto es un mapa de ideas, por ejemplo, de proyectos europeos. Entonces, es una forma de representar fácil lo que está muy enmarañado. Y el brainstorming permite hacer esta selección, esta segregación o agrupación de diferentes ideas. Un brainstorming se caracteriza porque bienvenida sea lo que a cada uno se le ocurra, ¿no? Porque es verdad que ahí salen ideas muy, muy brillantes. Y a mí es una herramienta que me gusta. Y luego es observarlo con un prisma de vamos a captar aquí o capturar qué ideas son realmente muy interesantes. Esto en cuanto a madurar la idea. Las convocatorias. Tenemos que saber, nosotros ya sabemos con lo que ya hay en Europa, por dónde pueden ir los tiros de nuestra idea de proyecto ganador. Entonces, ver la previsión de la convocatoria. Y en los programas de trabajo aparecen las previsiones. Hay que buscarlas y hay que ver si la convocatoria va a ser de 1 o 2 fases. Esto es muy importante porque sabemos qué es lo que vamos a tener que preparar en un tiempo pequeño para que además se va a cerrar la plataforma en la fecha porque es automática. Ver qué plazos tenemos. Esto sí que os quería comentar. Como podéis ver ya, hablar de proyectos europeos es hablar de plazos más amplios. O sea, no podemos, muchas veces en el programa LIFE las convocatorias, las propuestas se resuelven en 1 año. Las de este año pasado, las del 2022, se han publicado recientemente. O sea que también ha pasado 1 año desde que se abrió la convocatoria. Parece que es mucho tiempo, pero pensad que luego es un proyecto que va a durar 3 o 4 años o incluso 5 años, depende de cada uno de los proyectos. Y que al cabo de 1 año, a mí cuando a la empresa privada le parecen unos plazos grandísimos. En la administración soléis tener el problema de los plazos de las elecciones y estos plazos de gestión, y eso parece que también depende en qué convocatoria estés, igual hay más prisa, ¿no?, para poder hacer cosas. Pero es verdad que estos proyectos que una vez aprobados, porque una vez aprobado el proyecto, la financiación está aprobada y se va a cobrar sí o sí, la comisión lo va a pagar, ya tiene los fondos reservados para eso. No conozco ningún proyecto que se haya cerrado por un cambio de dirección política en un organismo regional. No sé, igual vosotros lo conocéis más, pero yo no los he visto. Al final, todos los que se aprueban a nivel europeo, como ya están, pues la financiación, el 20% de la financiación va a venir una vez cerrado el proyecto, se cierra. Y pues eso, van a aparecer en la convocatoria las áreas temáticas que se van a priorizar, los temas prioritarios concretos. Es cuando se publican las guías de preparación de propuestas y ahí aparecen las novedades de esa convocatoria. ¿Vale? Es muy importante leerlas, además están muy resaltadas. ¿Qué pasa con estas guías de preparación de propuestas? Que algunas
cuanto más está volcando el programa a esa herramienta de financiación de propuestas europeas, más cosas hay metidas dentro de lo que es la propia plataforma y tienes que dar de alta un proyecto para poder acceder a las guías de preparación, por ejemplo. Entonces, pero bueno, no pasa nada. Tú te das de alta un proyecto que sea ficticio o un proyecto con la idea que tienes, luego le puedes cambiar el título, le puedes cambiar muchas cosas, menos la línea en la que tú, en la propuesta, o sea, el programa y la línea, la elección de la línea, por ejemplo, si es cambio climático, si es medio ambiente, si es energía, si es life energía, si es life medio ambiente, si es life biodiversidad, por ejemplo, eso es lo único que no se puede hacer, pero bueno. Pero en ese momento puedes descargar las guías. Y las guías son excelentes, porque las guías son documentos extensos, pero todo lo que pone es importante. Están todas las claves ahí. Las guías y el modelo de acuerdo que se vaya a firmar una vez aprobado el proyecto. Porque hay muchas cositas, esto pasa mucho con el tema financiero, por ejemplo, hay cositas pequeñas que están en el acuerdo de subvención, que no están en las guías. Por lo tanto, para mí, los dos documentos van de la mano. ¿Qué acuerdo de subvención? El último que haya publicado la comisión. El último. Porque ahí va a haber cambios con los anteriores. Entonces, es solamente en las plataformas están ya los actualizados. Lo digo porque a veces cogemos un acuerdo de subvención antiguo que tenemos de hace 3 años y no nos damos cuenta que han publicado uno nuevo. Entonces, hay que mirar en la página web y ver cuál es el último y descargarte lo último. Y con las guías de preparación de propuestas, lógicamente, de esa convocatoria, porque ahí sí que hay cambios seguro. Luego también, en las convocatorias, tanto la Comisión Europea como los puntos nacionales de contacto, que en el programa LIFE el punto nacional de contacto está en el MITECO, que en el programa de investigación y desarrollo del punto de contacto en Horizonte Europa está en el CEDEPI, y cada uno de los programas tiene su centro nacional de contacto, su punto nacional de contacto. Las primeras infodays son esas reuniones que además ahora se hacen todas online. Son esas jornadas en las que la propia comisión explica qué tiene la convocatoria, qué tiene de nuevo, qué claves hay para preparar una propuesta exitosa, porque es la propia comisión la que está buscando que se presenten propuestas exitosas. O sea, no tiene ningún interés en hacer trabajar tanto a nadie, y entonces facilita ese trabajo. Y luego los puntos nacionales de contacto organizan a nivel nacional diferentes infodays de esa convocatoria, que hacen lo mismo. O sea, de hecho, se explican, o sea, en lugar de centralizarlo en Bruselas, que suele ser en inglés, ellos lo hacen aquí en español. O en otro país, en Hungría, pues en húngaro. ¿Qué pasa? Que estos puntos nacionales de contacto son muy diferentes dependiendo de la convocatoria. El CEDEPI funciona fenomenal y saben muchísimo de temas europeos y los detalles, por ejemplo, pero el punto nacional de contacto, y no tengo nada, y son encantadores, del MITECO saben menos. Igual porque tienen más rotación o no sé. La última pregunta que hice al Punto Nacional de Contacto, me acuerdo que les preguntaba, porque me habían hecho una pregunta, si una empresa tenía que cumplir con estas ayudas europeas la ley de minimis, de subvenciones. Y entonces ahí, claro, es que yo no me di cuenta que la ley de minimis es para subvenciones de Estado, ayudas de Estado. Y entonces llamé al Punto Nacional de Contacto y no supieron contestarme, pero me dijeron, si lo descubres, si lo sabes, nos lo dices. Que me parece bien, porque son una gente majísima y están muy dispuestos, además, a lo que les pidamos. Y en el CEDEPI me lo resolvieron y me dijeron, ¿pero qué ley de minimis? Si esto no son ayudas nacionales. Y es verdad, tenía razón, no es ayuda nacional, no es ayuda de Estado. Bueno, pues así. Ay, esta creo que está repetida. Ah, pues claro, esta la había puesto aquí repetida por las convocatorias. Vale, para aprovechar esta forma, que ya lo hemos comentado. Esta, por ejemplo, es una convocatoria. Aparecen los anuncios. Está muy bien darse de alta en las alertas para que te manden los newsletters, por ejemplo. Los newsletters de los diferentes programas te van informando de todo esto. Entonces, y siempre se van a publicar en la comisión.
Bueno, si queréis